Okay. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy del Servicio de Ortopedia Mixta. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Hoy vamos a darle continuidad o darle secuencia a los temas de pediatría, aunque ya llevamos 2 semanas previas dando temas de pediatría. Hoy se integra a estas sesiones el Servicio de Ortopedia Pediátrica del hospital. Con mucho gusto de recibirlos, con el ánimo de participar aquí con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Agustín Valcarce León. Él es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación de la especialidad de ortopedia. Tiene el diplomado de alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños de aquí en la Ciudad de México. Y actualmente es adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica de esta unidad. Él nos viene a dar temas de artrogriposis, un tema controversial desde luego, pero de suma importancia e interés para todos nosotros. Entonces, sin más, doctor, muchísimas gracias por aceptar. Y adelante, el foro suyo. Gracias, buenas tardes. Como bien dijeron, la ortogriposis múltiple congénita es un tema de difícil, a veces, comprensión, manejo, y el interés de mi plática, por qué escogí este tema, es para poder al menos dejarles algunos de los nuevos conceptos que se manejan en la ortogriposis, que puedan aterrizar al menos un esquema de manejo que se pueda dar para los pacientes. Entonces, vamos a iniciar con los antecedentes históricos. Adolf Wilhelm Otto fue el primero en describir la deformidad típica de la artrogriposis mediante este término que, a final de cuentas, lo que quería decir era extremidades encurvadas y deformes. Rosenkrantz da el término de artrogriposis, que quiere decir articulación curviada, y no es hasta 1923 cuando Stern ya da el término de artrogriposis múltiple congénita en base al conocimiento de cómo se estaban describiendo las contracturas a nivel tanto de la cápsula, del músculo y las deformidades que está produciendo. Se observa después un hiato en el tratamiento y en el avance del manejo de la artrogriposis hasta más o menos que Hall y colaboradores en el 83 empiezan a describir ya más a fondo y de una manera más estructurada la artrogriposis, y cambian y ven que la artrogriposis realmente es un conjunto de síndromes. Es un síndrome de artrogriposis en el cual el más común, sobre el cual no más me voy a enfocar en esta plática, va a ser el de la amioplasia. Entonces, tenemos que artro es articulación, griposis, dobladas curvas, múltiple, más de una, congénita, vista al nacimiento. Al final de cuentas, como mencionaba, es un grupo heterogéneo de trastornos que resultan, como vía final común, en la limitación congénita no progresiva del movimiento. Entonces, se han descrito a partir de Hall una forma más estructurada de poder estudiar la artrogriposis y a partir de ahí realmente empezar a avanzar en el manejo de la misma. Entonces tenemos que la vía final común es una movilidad articular fetal limitada que puede ser debida bien sea a un déficit neurológico que pueda ser originado en el sistema nervioso central o periférico, una hipomotilidad fetal, ya bien sea por causas ambientales, inútero, extraútero, una enfermedad materna, por ejemplo, que se ha relacionado con la miastenia gravis y cómo se ataca a causa de ella con autoanticuerpos, la placa neuromuscular del paciente, defectos esqueléticos y del tejido conectivo que puedan quizás deberse a mutaciones específicas de genes sarcoméricos, compromisos vasculares, por ejemplo, glándulas amnióticas que estén atrapando e impidiendo el desarrollo adecuado de una extremidad, y defectos musculares como tal. Entonces, bajo estos criterios es conforme se puede clasificar a grandes rasgos por etiologías lo que se consideraría un síndrome artrogripótico. Los tipos de contracturas congénitas. Cuando vemos un paciente en nuestra consulta y vemos que pueda tener una contractura congénita, hasta ahí tenemos que parar y empezar a razonar. Es decir, tiene una contractura congénita aislada, es solamente una extremidad, por ejemplo, un pie equinovaro-aducto, o es algo múltiple en la cual estemos viendo una simetría de su afectación, miembros torácicos, miembros pélvicos. Entonces, en este caso, tenemos que ir diferenciando más, aislada contra múltiple. Y luego,
Si es que es múltiple, encajará en algún síndrome, será una amioplasia o nada más una de las múltiples artrogriposis distales, como además voy a estar comentando posteriormente. Cuando son síndromes, casi todos son de peor pronóstico y tienen su etiología a nivel del sistema nervioso central, tienden a tener una característica hereditaria, mientras que el resto no, y entonces con peor pronóstico. Una etiología neurológica progresiva la mayoría de las veces, mientras que el resto es un insulto inicial en el desarrollo intrauterino. Amioplasia, entonces, la más común de las condiciones de la artrogriposis, no progresivo, no hereditario, no asociado a alteraciones de sistemas o de órganos. La sensación, la inteligencia y la expectativa de vida son normales. En vista de eso, tenemos que respetar y darle la mayor cantidad de tratamientos adecuados al paciente, respetando que tenga una capacidad de desarrollo, un potencial máximo para su desarrollo. Entonces, esta misma se ha desarrollado históricamente, se conoce, por ejemplo, Rivera en su cuadro famoso de 1642, el Piedmont, la deformidad clásica que presentaba el paciente, era un pastor, en la cual también presenta la deformidad clásica en las extremidades superiores e inferiores con la aducción y rotación interna de miembros torácicos. La etiología entonces de la amioplasia básicamente es desconocida, no se puede decir un solo factor, no hay una causa genética, la mayoría sin agentes teratógenos. Recuerden, estoy hablando de amioplasia. Sin embargo, se ha asociado, y cada vez salen más trabajos en los cuales se puede asociar a intoxicaciones ambientales o agentes internos o agentes maternos. Por ejemplo, exposición a insecticidas organofosforados, insecticidas, agentes paralizantes, calor. Es curioso cómo lo han asociado a veces con el hecho de que la madre en el primer trimestre de embarazo se meta a un jacuzzi y en el momento de la temperatura arriba de 40 grados puede asociarse con una artrogriposis. La infección por citomegalovirus, por ejemplo, parte del TORCH, también es algo que debemos de considerar así como antecedente para cuando vemos un paciente con amioplasia. La parte del síndrome alcohólico fetal tiene que ver a veces con contracturas musculares que pueden asociarse también a la amioplasia. Se ha asociado también tanto intentos de aborto fallidos, ya bien sea por medios físicos o por medios médicos o químicos, como por ejemplo el uso del misoprostol y que el producto finalmente continúe el embarazo, se ha asociado un porcentaje de hasta un 30% que presenten amioplasia, así como el hecho de que hayan querido hacer una especie de legrado o hayan querido hacer, por ejemplo, una toma prematura de vellosidades coriónicas o de tomar líquido amniótico también con el mismo, una amniocentesis temprana. A su vez, también se ha asociado mucho con la miastenia gravis y su mal pronóstico que tiene porque precisamente ataca la placa neuromuscular, los autoanticuerpos producidos por la madre, cruzan la barrera placentaria y afectan al producto, entre otros trabajos que cada vez van saliendo con más frecuencia que nos hablan de los factores que pueden estar asociados a la artrogriposis, que hay que considerar en nuestra historia clínica. La prevalencia. Está este estudio muy importante que salió en el 2011. Nada más estudiaron a 9 millones de nacimientos que se dan por el Eurocat, que es a final de cuentas un sistema de registro que se da en Europa, en la cual registran pneumonías congénitas y desde el 1980 hasta el 2006 registraron en 9 millones de nacimientos 757 casos de artrogriposis múltiple congénita. Obviamente estoy hablando de Europa, dan una prevalencia aproximada de 8.5 casos por 100.000 nacidos vivos. Esta prevalencia puede variar según los libros y bajar hasta unos 6 casos por 100.000, dependiendo de las regiones. No hay datos específicos para Latinoamérica ni para México. Me baso en esto porque ese es el estudio, como podrán ver, más grande que se haya realizado a la fecha. En nacidos vivos, se dice que un 67% de los casos fue el que sobrevivió. Una terminación de embarazo por una identificación temprana de la artrogriposis fue causa del 26% que tuvieron mortalidad por una terminación del embarazo y una muerte fetal del 7% intraútero y de estos un 23% en la primera semana. ¿Qué tomamos de esto? Que la mortalidad perinatal por artrogriposis múltiple congénita es del 32%, o sea, una tercera parte de mortalidad en las primeras semanas. Hay que considerarlo por el hecho de que se pueden afectar los pulmones, la capacidad de respiración y esto puede dar complicaciones para también los primeros momentos de vida y puede llevar a complicaciones que terminan de muerte.
Se ha visto que la sensibilidad de pruebas prenatales que existen al momento, mediante principalmente ultrasonido, detectan aproximadamente 69% de los casos, que es algo que voy a insistir después, sobre cómo podemos hacer una prevención a nivel de obstetricia de estos casos, de detectarlos a tiempo y prepararnos. La mayoría de las madres que se estudiaron en este estudio no tenían antecedentes reales de importancia como los que mencioné previamente. Es de ahí que se dice que la artrogriposis a veces no tiene una etiología conocida. Las contracturas congénitas en el recién nacido. Tenemos que el pie equinovaro aducto congénito es la más común, ya es una contractura a final de cuentas y se presenta una incidencia aproximada de 1 en 500 según datos históricos. La luxación congénita de cadera también se considera otra contractura en la cual se presenta 1 en 200, 1 en 500. Las contracturas múltiples, es otra prevalencia que tenemos, representa el 1 en 3000. Y todas las contracturas congénitas, 1 en 100, 1 en 250, que representa a final de cuentas la artrogriposis, porque puede comprender todas estas, y de ahí es donde sube su prevalencia a final de cuentas. El espectro de la mioplasia, dependiendo de qué tanto se haya afectado, podemos ver una leve afectación de extremidades superiores o inferiores, en la cual, por ejemplo, vemos aquí un adulto en el cual, si va por la calle vestido, formalmente quizás hasta sea difícil identificar que tiene una artrogriposis o una secuela de una artrogriposis. Entonces, depende de la cantidad de lesiones asociadas, ya bien sea por medios externos, ambientales, internos o alteraciones genéticas, o la suma de todos ellos, cómo va a ser que se vaya dañando el origen y la inserción de los músculos, asimismo cómo se alteran los vientres musculares que se van haciendo no elásticos y aprésicos en el primer trimestre del embarazo, del desarrollo intrauterino, y finalmente el reemplazo por una fibrosis del vientre muscular, la cual lleva a una cicatrización, por decirlo así, del tejido muscular que lleva hasta una verdadera tetraplegia, como vemos en un caso más severo. No por ello debemos de basar nuestro pronóstico en cómo lo veamos al principio. La exploración física. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos y después de ver algo complejo empezar a describirlo. Lo primero que tenemos que ver para decir si un paciente tiene amioplasia es considerar la simetría. La masa muscular es escasa en la cintura escapular y en la cadera. La simetría de la afectación, los hombros que presentan una deformidad en aducción y rotación interna, los codos casi siempre están en una deformidad en extensión, la muñeca con una desviación cubital, el pulgar en palma, que es una deformidad muy común que presentan los pacientes, y la cadera casi siempre tiene una contractura en abducción más rotación externa. La rodilla puede estar con contracturas fijas en extensión o en flexión, y un pie equinovaro aducto refractario, el cual se presenta en más del 90% de los pacientes. Vemos esto y entonces sospechamos que el paciente tiene una artrogriposis. Si vemos, por ejemplo, en este caso, aquí estamos viendo una deformidad distinta en la cual tenemos todos los dedos apuntando hacia el centro. Eso es parte de otra deformidad que podría ser parte de una artrogriposis distal y que nada más lo esté presentando, por ejemplo, en miembros torácicos. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a describir bien y empezar a pensar en las divisiones clásicas de la artrogriposis. Es importante, como les digo, describir las contracturas. Hay que decir qué extremidades, qué articulaciones están afectadas y siempre llevar un buen registro por el hecho de que se ve una progresión a veces hacia la mejoría y es importante documentarlo. Si es que está afectado más en proximal versus distal, si es que las deformidades son en flexión contra en extensión, todo esto para poder basar nuestro conocimiento y saber qué plan terapéutico vamos a trazar con el paciente. ¿Qué tipo de limitación? Si es una limitación fija contra una limitación pasiva, contra un movimiento activo pero limitado de una articulación. La actitud que presenta en reposo el paciente, por ejemplo, en este caso presentamos un paciente que está hipotónico. La severidad de la afectación, por ejemplo, tenemos deformidad con contractura de los hombros, de los codos, de las muñecas y una deformidad en extensión. Aquí vemos una deformidad en flexión. La severidad también, y si es que presenta el paciente una fusión completa contra una anquilosis o contra una contractura. Se dan cosas que tenemos que considerar. Siempre se recomienda en estos casos tomar fotografías para poder documentar alguna mejoría y poder trazar metas con los padres, con los cuidadores de los pacientes. A su vez, se ha asociado, por ejemplo, cuando
Una de las etiologías vasculares de la artrogriposis es el hecho, por ejemplo, en los embarazos monocigóticos, el hecho de que compartan la circulación, cómo puede a veces afectar a uno de los gemelos y presentar uno de ellos artrogriposis y el otro estar totalmente sano. La artrogriposis, a su vez, cuando está desarrollando en esta última fase del embarazo, produce por esta alteración en la circulación una osteopenia localizada que puede predisponer, asociado a las contracturas, que presenta, por ejemplo, en este caso, una cadera en extensión, una fractura, por lo cual se ha asociado a la práctica clínica de mejor programar para cesárea para evitar mayores lesiones, que aún así no se ha visto que esto prevenga el desarrollo de fracturas. Ocurren en un porcentaje de hasta un 10% de los embarazos con artrogriposis. A su vez, hay que estar preparados al momento del nacimiento porque por las complicaciones de no identificar, por ejemplo, al utilizar un fórceps podemos producir todavía más lesiones al utilizar un fórceps y que tenga una parálisis periférica facial. Vemos caso inicial. Damos las características que tiene y vamos documentando. No basamos nuestro pronóstico en cómo vemos al paciente inicialmente. Va creciendo aquí a los 3 años y vemos cómo las contracturas que se veían muy deformes a nivel de los miembros pélvicos ya se están corrigiendo, ¿sí? Y simplemente con el uso de férulas y darle un buen seguimiento al paciente con una fisioterapia adecuada. Como seguimos potencializando esto y vemos que ahora ya tenemos a un deambulador casero, en el cual, mediante el uso de una silla de ruedas y mediante la ayuda de un cuidador, puede el paciente empezar a lograr una deambulación. Entonces, es por ello que no debemos de basar nuestro pronóstico y abandonar al paciente cuando lo vemos en estos momentos. Obviamente no es el caso, pero vemos cómo puede llegar a ser un adulto completamente funcional que puede desarrollarse en la vida social sin ningún problema. Como les decía, hay que estar preparados también cuando identificamos un caso de artrogriposis por la alta mortalidad que ya mencioné de una tercera parte de los casos en los cuales, debido a que la artrogriposis puede estar afectando, por ejemplo, la mandíbula, los músculos masticadores, puede hacer que sea difícil la intubación, una parálisis o una debilidad de los músculos respiratorios, asimismo alteraciones, por ejemplo, que predispongan a hipertermia maligna en esos casos. A final de cuentas son consideraciones que ya verá quizás el neonatólogo para poder sacar adelante estos casos. Entonces, es lo que tenemos que seguirnos preparando y a su vez ir describiendo. Por ejemplo, en este caso, la deformidad que tiene en la columna también puede afectarle la ventilación. Bien, vemos la mano. La mano en la artrogriposis siempre tenemos que pensar y aplicar los conocimientos de genética para poder ir diferenciando las características que tienen los pacientes. Si el paciente presenta esta deformidad que estamos viendo aquí, en la cual el quinto dedo está en extensión, casi siempre se asocia esa deformidad a una etiología en sistema nervioso central. Contra, si tiene la deformidad nada más de flexión, en el cual el pulgar lo esté metiendo, eso es completamente normal, contra esta deformidad que casi siempre habla de una artrogriposis distal. Vemos aquí como las bandas semnióticas produjeron una artrogriposis distal, simétrica o parcialmente simétrica en miembros pélvicos, pero la cual puede dejar también unas secuelas muy similares con una etiología vascular. Caso contrario, una hipomovilidad fetal, en la cual vemos este hoyuelo que se observa en la rodilla, es muy característico y nos hace pensar que el paciente tuvo hipomotilidad durante el embarazo, que al final de cuentas es necesario la movilidad para poder desarrollar un buen tono muscular y una retroalimentación hacia el sistema nervioso central para que siga su adecuado desarrollo. Este paciente está plásico, tiene hipotonía en miembros pélvicos y vemos la gran cantidad de tejido celular adiposo que está sustituyendo el tejido muscular, una contractura y una abducción. A su vez, por ejemplo, también datos de hipomotilidad es el hecho de que tengan mucho pelo, que habla de que no pudo el paciente desarrollar mucho movimiento, el cual se va aclarando por su propia cuenta conforme van creciendo. Las deformidades fijas, la implantación de las orejas, nos habla también de otras asociaciones que puede haber con síndromes genéticos, que ya se irá explicando después. Muy importante, el desarrollo del sistema nervioso central está a la par del desarrollo de los remolinos y la forma de la cabeza. Hay que recordar que el sistema nervioso central se desarrolla en el neuroectodermo, entonces una ventana clínica a ver cómo se desarrolla el sistema nervioso central es valorar si es que el paciente tiene plagiocefalia y a su vez la implantación del pelo
Y los remolinos anómalos nos hablan también de que puede haber alteraciones adentro, por ejemplo, en los ventrículos. Asimismo, puede haber alteraciones, como por ejemplo, endócrinas, en la cual haya hipogonadismo. ¿Sí? Entonces, tenemos al final de cuentas hacer un examen completo y luego comentar. Las atroliposis distales se consideran en otro rubro de las atroliposis, en las cuales tenemos casos muy específicos que tenemos que conocer, que nos puede ayudar ahí un genetista para poder saber qué más esperar de estos casos. Por ejemplo, este siendo el más común de las atroliposis distales, el síndrome de Freeman-Sheldon, que se conoce como el síndrome de la cara silbante, que desde los incas ya se había descrito en cierta forma. Vemos cómo el paciente tiene una limitación a la apertura de la boca, que puede dar limitaciones también y complicaciones si es que queremos intubar a este paciente. Presenta una artroliposis distal, una ráfaga cubital en los dedos, con una especie de contractura en flexión de las articulaciones interfalángicas distales y en extensión de las proximales, y que tiende a tener un patrón hereditario también. Entonces, es importante irlas reconociendo. Causas maternas, por ejemplo, el hecho de haber presentado un producto macrosómico por una diabetes gestacional y presenta una artroliposis distal, nada más localizada en miembros pélvicos. El síndrome de abdomen en PASA, en el cual hay una alteración en la irrigación y un hipodesarrollo de los músculos abdominales que crean una eventración, pero no expuesta, digámoslo así, del intestino grueso, intestino delgado, y asimismo acompañado de contracturas. El síndrome de Larsen, en el cual tenemos contracturas y a la vez luxaciones congénitas múltiples, especialmente en rodillas y en codos. Y el síndrome de Beals, en la cual, como podemos ver aquí, existe un sinfalangismo, en la cual no se está desarrollando la articulación interfalángica distal o está tan hipoplásica que ya no se ve y se considera como un solo hueso. Igual, las contracturas distales, en este caso en flexión, percusión distal. Y también el muy conocido síndrome de Escobar, que es el síndrome de los pterigiones múltiples, que a su vez se puede acompañar de otras alteraciones intratorácicas, intraabdominales que debemos de considerar. El diagnóstico prenatal, tengo la oportunidad para mencionar esto por la importancia que está tomando cada vez más países en vías de desarrollo y en países desarrollados, que principalmente se basan en el ultrasonido. Vemos que el movimiento fetal inicial se da a las 8 semanas de gestación. De ahí podemos ver que se predice la severidad de las contracturas, ya que no lo detectamos, tiene mucho tiempo para estarse propagando, aumentando, y hacemos que desde la 8ª semana puede estarse afectando el producto, y desde ahí las podemos empezar a notar. Por lo tanto, es difícil a veces detectarlas porque realmente como a las 8 semanas es cuando se empiezan a desarrollar, como a las 12 semanas es cuando nos empieza a notar la madre. Entonces es difícil a veces que pueda acudir a nosotros si es que no lleva un buen programa de detección para poder ver si es que existe alguna anomalía. Difícil de detectar por la falta de líquido suficiente amniótico en el tercer trimestre. El diagnóstico casi siempre es incidental en el segundo trimestre, siendo el pie equinovaro aducto el hallazgo más común. Entonces, si un obstetra, si un radiólogo nos está detectando un pie equinovaro aducto, debemos de considerar que esto va a ser para un tratamiento, pero probablemente también se está asociando a una artroliposis o algún síndrome artrolipótico. Otros estudios que se pueden realizar son la imagen por resonancia magnética fetal para poder ver el sistema nervioso central desde el embarazo, amniocentesis a partir del segundo semestre y poder hacer cariotipos, tejido fetal, hacer cariotipos, cultivos tisulares, enfermedades infecciosas también como el TORCH, buscarlo y poder determinar y también tratar de prevenir o limitar las secuelas. El diagnóstico prenatal entonces puede detectar hasta la mitad de los casos de la artroliposis bien utilizado. Vemos aquí, por ejemplo, cómo tenemos una deformidad del pie, un PEVA, más aparte de una contractura en extensión de la rodilla. Vemos aquí cómo está el paciente, el feto, con una deformidad en extensión, se puede ir detectando. A su vez, la falta de diferenciación de los dedos en cuanto a su musculatura, sus articulaciones, como también se puede correlacionar con el ultrasonido. Otros datos que se pueden ver, que más bien buscan los radiólogos, serían obviamente la falta de movilidad, una posición anormal,
deformidades fijas en flexión, una ventrículomegalia cerebral, características dismórficas que se pueden apreciar, retraso en el crecimiento, hipodensidad nucal, escoliosis, higroma quístico, convulsiones fetales, tórax hipoplásico, adelgazamiento costal y múltiples fracturas diafisarias que hay que diferenciar de la osteogénesis imperfecta. A grandes rasgos, el tratamiento ha variado mucho, y eso es lo que quiero hacer más hincapié en esta plática, y tenemos las estrategias básicas, pero depende de cómo las vayamos utilizando y el plan que estemos trazando para estos casos, de cómo vamos a tener éxito y evitar recidivas, que es un gran problema con la artrogriposis, y a partir de las recidivas es que se han cambiado los tratamientos y dejado de usar ciertas técnicas y adoptado otras en vista de que van mejorando el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Cetoplastías, división simple, aponeurectomía, liberación de orígenes musculares, correcciones óseas mediante osteotomías en cuña de cierre, de apertura, osteotomías derrotadoras y fijaciones, y actualmente lo que también se tiende a hacer es epifisiodesis o epifisiodesis temporales para jugar con el crecimiento de la extremidad y evitar hacer procedimientos más grandes. Entrando más en tema, la extremidad superior en la artrogriposis, yo creo que es la que más ha cambiado en cuanto a su sistema de manejo. El paciente con artrogriposis, con amioplasia, presenta un patrón bimanual de función que es obligado, en la cual necesita las dos extremidades para poder tomar algo, no necesariamente prensarlo, y con mucha dificultad moverlo, no así llevarlo a la boca, que es una de las funciones primordiales del miembro torácico. Antes se adoptaba la estrategia de decir una mano arriba, una mano abajo, para al menos poder sujetar y evitar que se cayera algo. Ya no se está tan en favor de la misma porque el paciente está muy limitado. La función del miembro torácico se está viendo que cada vez es más proporcional al rango de movimiento articular. Esto es obvio, pero también se refiere ya sea activo o pasivo. Voy a entrar más en detalle ahorita. Los estiramientos y el uso de férulas ahora ya representan el manejo inicial, y los casos refractarios ya serán los que requieran el manejo quirúrgico. Nos pueden ayudar mucho, al menos hasta los primeros año y medio, 2 años de vida, antes de iniciar con procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos que producen rigidez, por ejemplo, artrodesis parciales que vamos realizando para poner la mano en una mejor posición, a veces pueden incrementar los déficits al comprometer mecanismos compensatorios y de adaptación. Por ejemplo, limitamos los flexores o transponemos completamente flexores, dejamos sin capacidad de extensión, y esto nos va a llevar a una contractura con el paso del tiempo. Es por eso que muchas técnicas han pasado en desuso. El movimiento articular, entonces, sin oposición, resulta en contracturas. ¿Sí? Tenemos que pensar mucho en el balance que dejemos de los tejidos, y ahora se está optando más por un movimiento pasivo libre a un movimiento activo sin freno. Entonces las metas serán mantener un patrón bimanual de función y mejorar la posición. Llevar a las manos a la función en la línea media que permitan, hoy más en día en época más tecnológica, un uso de un escritorio de trabajo y un acceso a computadora. Recuperar la flexión pasiva del codo mientras se mantiene la extensión activa. Hay que recordar que el tríceps está mayormente respetado en la artrogriposis y de él podemos disponer para mejorar la función del miembro torácico. Llevar las muñecas a una posición neutral mientras se preserva el movimiento radiocarpal, y llevar los pulgares fuera de la palma, ya que es la mayor deformidad, la deformidad más común, si hay prensión activa, mientras se preserva la sensibilidad de la mano. Bien, el estiramiento, como ya había dicho, pasivo y la liberación de contracturas a nivel de los hombros no es eficaz por la incongruencia articular glenumeral que tiene el paciente, muy similar a las secuelas de lesiones de plexo obstétrico, en la cual antes se abogaba por hacer liberaciones en este nivel, y ahora sí ya se bajó y se prefiere hacer osteotomías desrotadoras a nivel humeral o supracondilo, que llevan la posición del codo del miembro torácico a una mejor posición espacial. Los flexores del codo ya se reconoce que tienen poca capacidad contráctil. Antes había muchos procedimientos que se basaban en tratar de llevar la inserción del codo más hacia proximal para tratar de mejorar de forma activa la flexión. Ya no se usan. El tríceps se considera que tiene una masa muscular apropiada, que no está teniendo una excursión adecuada porque los músculos que están en la porción para flexionar lo están limitando, no le permiten actuar. Sin embargo, si le dejamos libre, podemos aprovechar. Se considera que de los 18 a los 24 meses es el límite de movilidad
de codo con estiramiento pasivo. Después de ahí ya vamos a considerar una cirugía que puede consistir en una capsulotomía posterior más alargamiento del tríceps, siempre y cuando a su vez estemos valorando la función de los miembros pélvicos. El alargamiento del tríceps es una técnica que ha ganado cada vez más popularidad y consiste en hacer una especie de W, tomando dos bandeletas laterales y dejando una bandeleta central del tríceps previo aislamiento del nervio cubital, y de esta forma hacemos un alargamiento pasivo y vemos qué tanto logramos de flexión pasiva del codo, que al menos debemos de tener una meta de lograr una flexión de 90 grados. En caso de que estemos ahí y no podemos lograrla, entramos y hacemos ya una capsulotomía posterior y quizás anterior para poder liberar. Posteriormente se coloca un aparato ortésico similar a este, articulado, el cual permite hacer una flexión pasiva y una extensión activa para estar rehabilitando el codo. De esa manera, el patrón bimanual ahora ya gana mucha más función, por ejemplo en este caso, en el cual ahora la paciente se puede ayudar y ahora ya puede llevar un objeto hacia su cara, hacia su boca, y poderse alimentar, como en este caso también, logrando una flexión pasiva al inclinarse, y entonces ya puede sujetar algo y entonces poder lograr una mayor función. Otro procedimiento que está ganando mucho espacio en esto también es hacer una resección en cuña de los huesos del carpo, la cual es relativamente fácil a esta edad debido a que se puede realizar con bisturí o con un osteotomo, en la cual, como estamos viendo aquí, se reseca una cuña, la cual nada más se puede unir con sutura o bien fijar con clavillos, y de esta manera relajamos parte de la musculatura que está afectada y llevamos a una mejor posición de la mano en el espacio. Aquí vemos igual una contractura, flexión, vemos la radiografía, cómo están hipoplásicos los músculos, están hipoplásicos, perdón, los huesos y fusionados parcialmente algunos huesos del carpo, por lo cual hacemos esta liberación y tenemos una mejor posición del paciente. No aparece en la imagen, pero se logra una posición hacia neutro. Al final de cuentas, el concepto que quiero que recuerden del miembro torácico es: la mejor ganancia funcional es recobrar la flexión pasiva. Entonces, igual, aquí está el paciente en un escritorio y empieza ya a trabajar, y quizás también empezar a usar su mano, su boca en conjunto para poder hacer actividad hasta bimanual. Hoy día está indicado hacer una transferencia bicular, por ejemplo, de pectoral mayor, de dorsal ancho, aunque hay que considerar el hecho de que como está afectado la placa neuromuscular y necesitamos tener una anastomosis microvascular neural, quizás no esté funcionando bien y el porcentaje de éxito pueda verse limitado. Asimismo, también se aboca por una transferencia parcial del tríceps, ya que se ha visto que una porción del tríceps tiene una inervación aparte, que esa puede utilizarse para poder transferir hacia anterior. De esa manera tendríamos un balance entre extensores y flexores. Ya está contraindicado el hecho de hacer, por ejemplo, transferencia total de tríceps a bíceps, ya que esto lleva a que ahora tenga el tríceps una función flexora de codo, y al no tener una oposición, eventualmente llevará a una contractura, como ya lo han demostrado ciertos artículos, por lo cual ya ha pasado a desuso, al menos en la proliposis. La flexoplastía de Steinler, igual, que tendría a hacer una liberación y aproximación de los músculos pronadores del codo hacia una posición más proximal para lograr una mejor flexión. Se está viendo que están débiles los extensores y esto a su vez lleva a un imbalance muscular en la transposición músculo-tendinosa, por lo cual también pasó en desuso. La transferencia de Clark es una transferencia parcial del pectoral mayor sumado a un injerto de tendón que se pone a nivel del bíceps. Sin embargo, el punto de flexión que se da a nivel del codo y del hombro pasa por fuera del eje del húmero, y en este caso hace que se dé nada más una aducción y una contractura nuevamente en aducción de hombro, por lo cual no sirve. La transferencia muscular completa, como mencionaba, no tiene mayor uso, por lo mismo que puede estar dañada la placa neuromuscular y que no sea bien aceptado el injerto. En este caso vemos cómo se está logrando una flexión parcial después de haber hecho una transferencia bicular del pectoral mayor. Otro de los procedimientos que antes se usaba mucho, que también era como el estándar de oro en la época de los 60, era realizar un acortamiento del antebrazo más una capsulotomía volar radiocarpal para tratar la deformidad de inflexión en niños con amioplasia. Era el más satisfactorio según el Hospital Shriners para niños de Lexington en 1965, en un estudio que sacó,
se veía como se hacía una resección, ya bien fuera resecando un bloque rectangular o en cuña y haciendo un acortamiento tanto del cúbito como del radio y a su vez realizando una capsulotomía volar. Lo que pasaba era que la mejoría era inicial y persistía aproximadamente 3 años. Posteriormente a esto, otra vez teníamos la misma deformidad en seguimientos a largo plazo. Una recidiva de un 34%, por lo cual pasó en desuso, al menos para artroliposis. La mano presenta 3 patrones básicos. La deformidad de pulgar en palma, en la cual tenemos la articulación metacarpofalángica en flexión y en aducción y flexión distal, ya bien sea de esta porción entre el primero y segundo metacarpianos y la flexión interfalángica distal. Esto obviamente limita la prensión y puede llevar a algún objeto, lo cual inicialmente se maneja con férulas y puede dar buen resultado inicial hasta que consideremos alguna cirugía, ya bien sea para liberarlo y no considerar necesariamente una artrodesis. Las deformidades en flexión en los dedos es la siguiente deformidad que le sigue en la mano, la artroliposis, en la cual tenemos contracturas y fijaciones entre las articulaciones metacarpofalángicas en extensión y de las interfalángicas distales en flexión, y a su vez la aplasia, en la cual hay una contractura completa, total, de los dedos del segundo al quinto en extensión, pero da una mayor oportunidad, ya que el pulgar casi siempre tiene algo de movimiento, por lo cual si se pone un tipo de férula que aumente la aducción activa, pasiva, podemos hacer que el paciente pueda presionar algo, por ejemplo, un lápiz. Entonces, las estrategias de manejo inicial van a ser siempre considerar las férulas, podemos recurrir después a aperturas del espacio interdigital, liberación de los músculos que están en la eminencia tenar, y después de realizar cogajos fasciocutáneos, transferencias tendinosas, osteotomías metacarpianas, y al final de esto considerar ya las artrodesis, porque esto luego, al final de cuentas, pueden recibir. Las metas en el manejo de los miembros pélvicos son lograr una deambulación independiente, estable y que tenga algo de movilidad, una adecuada posición y balance de las caderas, corrigiendo las contracturas de las rodillas y permitiendo que los pies al menos sean calzables. Se maneja un concepto a partir de 2008, el grupo de Staeli, en el cual dice que caminar no es necesariamente la clave del éxito. Todo lo que se había hecho previamente en la artroliposis era considerar que el paciente tenía que caminar. Era básicamente la meta que manejaban los artículos, en la cual hacíamos y gastábamos más tiempo en cirugías para tratar de mejorar la posición de los miembros pélvicos y evitando cirugías oportunas a nivel de los miembros torácicos, ya que dejábamos nada más el uso de los miembros torácicos que estaban rígidos sin extensión, por ejemplo, para usar muletas axilares para que el paciente pudiera deambular, cuando al final de cuentas podíamos tener un deambulador casero o un deambulador parcial que no iba a tener una deambulación exitosa y que iba a consumir mucha energía. Si consideramos el paciente que pueda tener una flexión pasiva y que al menos pueda mover un carro de ruedas motorizado, se puede deambular, puede moverse mejor y poder hacer más actividades. Entonces hay que recordar este concepto también, es algo reciente y que debemos de aplicar en nuestro manejo. Tenemos una clasificación de Hofer en el 83 en cuanto a qué es el deambulador. Podemos tener el deambulador comunitario, que es aquel que no necesita realmente ninguna órtesis y que puede deambular sin mayor limitación, tanto fuera como en casa. El deambulador casero es aquel que para estar fuera de casa necesita una silla de ruedas, alguna férula, algún bastón para poder hacerlo, y ya en casa puede hacerlo más fácilmente. El deambulador no funcional es aquel que va a permitir hacer nada más transferencias de una silla de ruedas a su cama, de una silla de ruedas en el baño, ¿sí? Pero no va a permitir realmente moviéndose. Y el no deambulador es aquel que usa silla de ruedas a pesar de usar alguna férula, alguna órtesis. Esto es bien importante porque de ahí podemos poner nuestras metas y explicar qué vamos a tener como resultado del tratamiento a los cuidadores, a los padres, a final de cuentas. Entonces, en base a esto, vamos a basar nuestras metas y tener bien claro qué vamos a lograr y a qué vamos a dirigir cirugías. El pie. El pie es la porción del cuerpo más afectada por la artroliposis. En serie se reporta hasta en más del 90%. Entonces, por eso es el primer indicio a veces. Un pie equinovaro abducto, rígido, puede estar hablando de que el paciente puede tener una artroliposis.
De ahí le sigue el astrágalo oblicuo y posteriormente el astrágalo vertical congénito, el cual inicialmente siempre se intenta manejarlo con férulas y aparatos y métodos, por ejemplo el método Ponseti modificado para tratar de mejorarlo. Sin embargo, la tasa de éxito es mucho menor. Favorece, según algunos estudios, el reblandecimiento de algunos tejidos y prepara para una cirugía no tan extensa. La historia natural del pie en la artroliposis es a que posteriormente al manejo de las contracturas como férulas y yesos, quizás necesitamos hacer una liberación posteromedial extensa, como por ejemplo aquí una incisión tipo Cincinnati. Después de la misma, unos 5 años después, quizás el paciente vuelva con una deformidad tan severa en la cual ya empecemos a hacer gestos quirúrgicos a nivel de hueso. Por ejemplo, hacer una decancelación grande, masiva, a nivel de lo que es el cuboides, calcáneo y de astrágalo para que el pie esté en una mejor posición. Una cirugía muy comúnmente realizada en varias instituciones en las que he tenido la oportunidad de estar es la astragalectomía. Es un procedimiento de antaño que se usa desde los 30, en la cual tiene buenos resultados porque con una sola cirugía puedes corregir la deformidad del paciente y la tendencia de la recidiva es menor, por lo cual es una buena herramienta que siempre ha persistido el paso del tiempo, la astragalectomía. Si el paciente ya presenta una madurez esquelética y presenta alguna deformidad no tan grande, quizás se le pueda realizar una triple artrodesis ya en adolescencia para mejorar la posición del pie. Y así lograr una de las metas, que el pie esté plantígrado y menos doloroso. Las rodillas, hay que considerar los tipos de contracturas, la contractura en flexión y la contractura en extensión o en hiperextensión. La contractura en flexión es la más común. Es recurrente porque se dan dando cambios anatómicos, se van moldeando los cóndilos, se hacen cuadrados y esto a su vez hace más difícil su manejo porque ya los gestos quirúrgicos que realicemos ya no solamente basta con tejidos blandos, sino que tenemos que hacer osteotomías para poder mejorar la posición del paciente, que algunos autores de hecho saben que va a recidivar la osteotomía en extensión, por lo cual prefieren programar y saber que se va a realizar una nueva osteotomía para extender la rodilla a los 4 o 5 años, porque tienen la recidivar. De acuerdo a la severidad, vamos a dar nuestro manejo, por lo cual tenemos que clasificarlo. Se considera que una meta de 15 grados de flexión es una meta tanto para una deformidad en extensión como para una deformidad en flexión. Una deformidad en flexión tiende a ser más limitante para el paciente y de mayor dificultad para su manejo, mientras que una dificultad para sentarse es la que produce una contractura en extensión, pero su curso tiende a ser más favorable, tiende a limitar la sedestación como mencioné, pero tiende a responder al mismo manejo con yesos o con férulas. No se tiene que manejar simultáneamente que el pie equinobarboaducto. Primero vamos a empezar con el pie y luego vamos a pasar a la rodilla y cadera. El cuádriceps se puede considerar en cuanto a su alargamiento si es que el paciente no está mejorando antes de los 6 meses. Se ha visto que es un punto importante para hacer una liberación para que pueda recuperar al menos una flexión pasiva. La mejoría se ve a corto plazo con la disminución gradual, con el seguimiento, ya que recurren muchas contracturas, especialmente en flexión. La contractura en flexión, entonces, como mencionaba, la podemos clasificar como muy leve, que es de 0 a 20 grados, en el cual el tratamiento es vigilar, fisioterapia, dar seguimiento. Leve, 20 a 40 grados, en el cual un alargamiento simple de isquiotibiales, una capsulotomía posterior, puede mantener el rango para que el paciente se pueda seguir moviendo. Una contractura moderada es de 40 a 60 grados, para la cual necesitamos hacer estiramientos postquirúrgicos y considerar ya métodos quirúrgicos más agresivos, que pueden ir desde colocar un fijador externo, ya bien sea un tipo Lizarov o uniplanar, para poder empezar a corregir la deformidad. En los casos severos, ya se considera, debido a la alteración del paquete neurovascular, hacer un acortamiento femoral para no poner en riesgo el paquete neurovascular. Y a su vez, cuando es muy severo, siempre recurrimos a un fijador externo, o también se ha considerado hacer una desarticulación, en la cual, si el paciente tiene una buena musculatura en la cadera, puede tener un buen pronóstico si se le adapta una prótesis tempranamente y el éxito de la misma para lograr una deambulación. Se dice que el 85% en general de los artrolipóticos logran algún grado de deambulación a los 5 años, siempre y cuando se mantengan en este rango, para lograr un deambulador casero o independiente.
Aquí vemos algunas otras cirugías que se pueden realizar, por ejemplo, cetoplastías para poder mejorar la extensión, por ejemplo, en casos de síndromes de pterigiones múltiples para hacer liberaciones, como el método mediante utilización de fijador externo puede dar mejoría, solo que es más tardado y requiere más conocimiento del mismo. Aquí vemos un ejemplo de una cuádricepsplastía en la cual vemos cómo se está desarrollando un BIE para poder lograr una flexión cuando tenemos una contractura en extensión, en subluxación en extensión. Para estos casos tan severos que tenemos una contractura en flexión de 90 grados, están haciendo, por ejemplo, aquí en este caso quirúrgico, una diafisectomía parcial y en la cual logramos ya tener una extensión al menos a un rango de unos 20-30 grados. El crecimiento controlado apareció aproximadamente hace como unos 8 o 9 años y cada vez va ganando más campo en el tratamiento de múltiples deformidades esqueléticas, en el cual consiste en realizar una hemiepifisiodisis temporal controlada con distintos implantes. El que se empezó a reportar fue hacer una placa en 8. Actualmente existen placas en bisagra o existen otras técnicas para poderlo realizar, en la cual es menos invasivo que los métodos convencionales y permite, debido a su facilidad de colocación y el tamaño de las placas, no limitar el inicio de deambulación y da una corrección más natural, por decirlo así, aprovechando el mismo crecimiento que tenemos a favor del paciente. Sin embargo, tiene sus indicaciones muy precisas en cuanto a que tenemos que usarlos para contracturas en flexión menor de 45 grados, como por ejemplo vemos en este caso, cómo se coloca una placa en 8, tanto medial como lateral, y da una corrección promedio de 18 grados a los 3 años de seguimiento y mejora la capacidad de deambulación sin tener que hacer cirugías que luego probablemente recidiven. Es facilitar una corrección sin hacer algo tan agresivo. Entonces, recordemos, la hemiepifisiodisis está ganando mucho campo, se maneja en muchos lados del esqueleto pediátrico y quizás veamos más de su uso en el futuro. El manejo de la cadera es controversial. Posterior a manejo de rodillas y pies, entra en su función de manejo de las caderas. Siempre hay que considerar si es una cadera luxada bilateral o unilateral. 50% de los casos de hemiplasia puede tener algún grado de afectación de la cadera. Hay que confirmar el potencial de marcha, que más o menos se va dando a partir del año de edad, en casos normales, para decir si es que vamos a intervenir o no una cadera. La contractura en flexión de las caderas es la más común, flexión y abducción, para lo cual se puede considerar manejo conservador o una liberación de partes blandas. Si hay una contractura en rotación externa, como en este caso, el mejor manejo es vigilar. Si hay una luxación bilateral, una contractura en flexión de más de 35 grados, tenemos que hacer una liberación, manipulación de los tejidos, más no reducir. Si reducimos las caderas, se ha visto con estudios de seguimiento que llevan a una reluxación, esto lleva a una oblicuidad pélvica y a su vez lleva a una escoliosis de difícil manejo y que empeora el pronóstico y que de un paciente que estaba empezando a deambular, lo regresa a ser un no deambulador. Entonces, la contractura en abducción probablemente no se le tenga que hacer nada. La luxación unilateral siempre hay que tratar de manejarla mediante una reducción, evitando oblicuidad pélvica. Esa es la meta final de cuentas, evitar la oblicuidad pélvica que puede llevar a una escoliosis, no tanto realmente el potencial de marcha. Bien, resumiendo, podemos decir que para los pies podemos iniciar con método Ponseti en el primer año de vida. Al segundo año ya vemos la alineación de las rodillas en plano sagital frontal con respecto a las caderas. A los 3 años consideramos otra vez las rodillas para ver si hay contracturas en flexión o en extensión. A los 4 años consideramos las caderas para ver si vamos a hacerles una reducción o no. Y nueva tendencia en cuanto a reducir últimamente en cuanto a si es unilateral. No hay que condenar a pronosticar el grado de funcionalidad de por lo que vamos inicialmente, ya que hay un gran grado de adaptabilidad de los pacientes. Se dice que los 2.5 años son el punto corte para ver si el paciente va a lograr una deambulación en la madurez esquelética y si va a continuarla. Si el paciente a los 2 años y medio logra hacer algo de deambulación, probablemente en su vida adulta siga deambulando. Las contracturas de cadera menores de 20 grados, de rodilla de menos de 15 grados y sin escoliosis severa son factores pronósticos positivos, o sea que el paciente logrará una deambulación sin mayor problema probablemente los seguimientos a largo plazo. Cuanto a columna, es la más difícil de manejar, una afectación frecuente no considerada en el pasado. Antes se decía que era como de un 5-10%, ahora se está viendo que es un 20-30%, ya que cuando dejamos
en los distintos grupos, si damos seguimiento, vemos que es la paralítica la forma más común, que si dejamos al paciente con una ubicuidad pélvica progresa, y es lo que no se había considerado en estudios previos. La congénita es poco frecuente y la idiopática también, así que la paralítica, por una mala posición, vamos a ver que va a progresar. Los tipos van a ser lumbar y toracolumbar. La historia natural es que si lo presenta el paciente al momento del nacimiento, mal pronóstico. El inicio temprano, más tipo paralítico, más una ubicuidad pélvica, de seguro el paciente requerirá alguna cirugía para estabilizar y también para mejorar la capacidad ventilatoria. Hay que examinar la columna siempre en cada visita de manera protocolaria, aún en pacientes que no parezca tener ninguna afectación. El tratamiento, si es que la columna se ve deforme pero flexible en 25 o 40 grados, un corsé al menos limitará la progresión para tener que hacer una artrodesis ya en la adolescencia, no tener que hacerla a una edad tan temprana. Y la cirugía siempre se deberá de considerar en aquellos casos que tengan más de 50 grados de deformidad. Vemos aquí, por ejemplo, a los 8 días no notamos realmente alguna alteración. A los 13 años, como ya tenemos una escoliosis toracolumbar que va progresando hasta 45 grados aproximadamente a los 18 años, que ya está produciendo síntomas y que tiene que operarse. Entonces, es por ello que les insisto, es necesario darle un buen seguimiento a la columna. Ningún paciente, mi padre tuvo que hacer una artrodesis para poder mejorar y evitar que progrese. Terapia física, es importante considerarla y saber algo de ella. Nos tenemos que apoyar en un buen fisioterapeuta, en un buen médico rehabilitador, pero tenemos que saber qué estamos buscando para poder trazar los planes de tratamiento. La frecuencia de las terapias tenemos que considerar que siempre van a ser mayores al momento del diagnóstico, al inicio. Hay que determinar quién brindará las terapias, así como desarrollar un horario y que se comprometan los cuidadores. Tenemos que ver si el padre realmente va a aceptar al hijo y se va a tomar el compromiso, o si es que alguien más lo va a hacer, porque luego de ahí empiezan los problemas. Uno considera que el padre va a tomar cuidado de su niño y si no se compromete no da resultado esto. Está diseñado de acuerdo a metas de tratamiento conjunto que se tienen que trazar y más o menos explicar todo el conjunto de metas que se tienen en cuanto a la deambulación, en cuanto al uso de extremidades para los padres y que de esa manera se puedan pegar a un tratamiento. Del nacimiento a 1 año de edad se trata de incrementar el rango de movimiento articular cuando sea posible. Hay que mantener un nuevo arco de movimiento con el uso de férulas, o sea, exploramos esa contractura que tanto da. Y ya que vimos que da algo de sí, tratamos de respetar ese movimiento y ver si podemos lograr más de un método conservador con férulas. Buscamos una posición adecuada de los infantes y ayudar a los padres cuidadores con el manejo y el transporte de los pacientes. Aquí, por ejemplo, usando cuñas, vemos que en esta deformidad tan pronunciada en la columna, cómo mejora simplemente de usar cuñas ciertas horas al día. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me refiero con tratar de ver qué tanto da la deformidad y ya que vemos qué tanto es, al menos estar respetando para que no esté fija como en la posición inicial. Cuñas igual que favorezcan la musculatura de los extensores de la columna también para darle una mejor posición al paciente. Férulas hechas con material termoplástico que tienen que ser hechas a la medida para el paciente para tratar de facilitar y evitar la contractura de la palma en mano, la cual luego se pueden ir adaptando hacia otras posiciones si es que el paciente va mejorando para tratar de, por ejemplo, ir progresando a otras férulas que le dejen hacer, por ejemplo, una mejor posición de las muñecas y también tener algo de capacidad de extensión pasiva o activa, de acuerdo a distintas férulas que existen actualmente. También tenemos que basarnos en usos, aditamentos para poder tomar cuidados de nuestro paciente, por ejemplo, bañeras, cunas para poder tener el paciente sentado y que de esa manera se pueda ver más estimulado, que no esté en una sola posición. Y esto puede favorecer que logremos flexión pasiva, por ejemplo, en el codo, de una contractura en extensión, no sería en este caso. Entonces, fomentamos la operación bimanual de los casos y vemos el equilibrio del tronco que va a tener también los pacientes. Si no se logra, podemos hacer adaptaciones caseras para poder lograr una mejor posición del paciente. En el preescolar se realiza una revaloración continua y vemos qué tantas habilidades ha desarrollado en lugar de las incapacidades que realmente tiene el paciente. Hacemos un énfasis en la resolución de problemas
y fomentar la independencia del paciente. Valoramos los grupos musculares individuales para próximas cirugías que tenemos que transferir para poder trazar planes. Desarrollamos el potencial de marcha, vemos cómo lo está haciendo el paciente y de esa manera valoramos si el paciente va a poder caminar en la vida adulta. Adaptamos aparatos de asistencia de acuerdo a las capacidades, férulas, continuamos con uso ahora ya nada más férulas nocturnas, disminuimos la frecuencia de la terapia, damos importancia a la educación, socialización y el juego, buscamos la movilización independiente y aplicación de órtesis y que el paciente la siga aceptando. Entonces, buscamos más ahora que el paciente, por ejemplo, empiece a hacer tareas, empiece a usar más un escritorio, un banco de trabajo y ver cuál es la mejor posición para el paciente que le pueda ayudar. Por ejemplo, en este caso tenemos una cuña que le está sirviendo para la contractura en extensión, para ir a flexión por efecto de gravedad, en lo que el paciente está desarrollando actividades. Ya después de haber desarrollado actividades independientes, por ejemplo, de alimentarse, jugar y actividad bimanual, para que le permitan alimentarse y adaptar uso de utensilios para su alimentación. Asimismo, como desarrollar aparatos que existen caseros que pueden desarrollarse, se pueden copiar a veces en internet, en las ligas que hay de padres con hijos con autoglicosis, en la cual, por ejemplo, este aditamento permite al paciente que se pueda cambiar de manera independiente. En la edad escolar buscamos la adaptación de la silla de ruedas y si es que va a ser eléctrica también, para conseguirle que le empiece a usar el paciente y luego una movilidad eficaz. Buscamos que el paciente logre un autocuidado y los programas de ejercicio, la adaptación del medio escolar, el escritorio, los ciclos de fisioterapia en relación a cirugías ahora. Tratamos de ver que el paciente no tenga el síndrome del niño hospitalario, en la cual todos sus cumpleaños lo está pasando en el hospital porque le están desarrollando cirugía tras cirugía. Veamos qué cirugías realmente le van a servir para las metas que tenemos en el futuro. En la adolescencia es cuando podemos tener alguna regresión por la rebeldía, por el crecimiento, por la necesidad de independencia del paciente y la necesidad de pertenecer a grupos. En este caso puede haber a veces que tenemos que manejar, que puede haber procesos de depresión, vemos la toma de decisiones en el tratamiento y emancipación y tomamos más en consideración las decisiones del paciente para ver si es que quiere algún procedimiento o si no lo quiere así. No se programa fisioterapia formal, a excepción de recibir tratamiento ortopédico, porque el paciente ya para eso debe de ser independiente y estarlo haciendo la gran mayoría por su propia cuenta. Buscamos que el paciente en su autocuidado al menos aprenda a cocinar, vestido, transporte y su higiene personal como metas para estos casos. Hay, por ejemplo, un artículo que menciona, por ejemplo, el Wii, esta consola que puede ayudar a los pacientes en la rehabilitación, la manera en la cual están jugando. Son simplemente adaptaciones para que el paciente pueda seguir mejorando sus capacidades. Bien, en cuanto a el seguimiento a largo plazo, el pronóstico, ese es el estudio más importante hasta el momento que se ha desarrollado, en el cual dieron un seguimiento aproximadamente 17 años, en los cuales tomaron 36 casos de neoplasia que estuvieron llegando desde el 75 hasta el 86, vieron 11 pacientes con artrogriposis que les dieron seguimiento de 17 años aproximadamente, en las cuales ningún paciente tenía alteración en la columna al momento del nacimiento. Se vieron aproximadamente 7 cirugías en promedio por cada paciente al final de su seguimiento, en la cual vimos que en la cadera, por ejemplo, hicieron, como ya mencioné previamente, reducción quirúrgica de la cadera, osteotomías pélvicas, tenotomías del tercio de la fascia lata, osteotomías varizantes, desrotadoras, de extensión a nivel de la rodilla igual, osteotomías de extensión de la rodilla, liberaciones de tejidos blandos, capsulotomías, cuádricepsplastías, en los pies, liberación completa de tejidos blandos, astragalectomía, triple artrodesis y artrodesis para operaciones en martillo. De estos, en miembros torácicos vimos también que la osteotomía de rotadora humeral, tricepsplastía, transferencias tendinosas, que era lo que se hacía antes, que también se utilizaron, y al final de cuentas vimos que a los 2.5 años de edad fue como el punto pivote para ver si el paciente iba a ser un deambulador independiente contra un deambulador comunitario, que fueron a los 13 años, un deambulador casero a los 7.5 años, no funcional a los 13 años y que de plano iba a deambular a los 9 años como promedio. Entonces es de este estudio que sacan esta edad, que los 2.5 años es la edad pivote para poder decir el paciente va a tener una funcionalidad en cuanto a la marcha en el futuro.
Vemos aquí uno de los casos del estudio en el cual veíamos unas contracturas severas también en extensión y vemos cómo se va recuperando ya para los 3 años y así con el seguimiento. El pronóstico entonces ha sido realmente difícil por factores en cuanto a la terminología inadecuada que se manejaba previo a HALT, previo al 83, en cuanto a que se consideraban de una manera mixta los casos de artrogriposis, amioplasia, artrogriposis distales y síndromes genéticos, y entonces era difícil realmente poder decir qué factores podíamos tomar en cuenta para cómo iba a evolucionar el paciente. A su vez, como es un proceso relativamente raro, vemos que por su baja prevalencia también es difícil juntar estos casos. Es en base a este estudio previo que estoy mencionando que se sacan los siguientes factores pronósticos. Tenemos que el estatus ambulatorio a largo plazo en madurez esquelética no se correlaciona con la severidad de la presentación al nacimiento. El factor pronóstico positivo va a ser que el paciente, después de hacer una liberación, mejore en cuanto a su actividad muscular y gane rango de movimiento pasivo. Esto tomando en cuenta que la contractura en flexión de cadera sea menor de 20 grados, que la contractura en flexión de rodilla sea menor de 15 grados, que la capacidad de deambulación se va a obtener para la madurez esquelética a los 2.5 años, y como factores predictivos negativos, como ya vimos previamente, la severidad de afectación de la columna va a hacer que pueda tener muchas complicaciones el paciente, la debilidad que tenga en los grupos musculares y la contractura que no haya cedido ante los procedimientos quirúrgicos. Otro estudio muy prometedor, muy entusiasta, desarrollado por Pediatrics en el 96, nos habla que el promedio son 5.7 procedimientos ortopédicos en el niño, junto con múltiples férulas y yesos, van a hacer que el paciente participe en actividades físicas y terapia ocupacional de manera regular, que a los 5 años el 85% puede ser ambulatorio, que la mayoría son relativamente completamente independientes, acudiendo a una escuela normal y con un pronóstico funcional en ámbito físico y educativo es excelente. Esto lo hicieron en Seattle, Estados Unidos. Entonces, es ahí donde los invito. No hay que dejar entonces, conociendo algún buen pronóstico que puedan tener sus pacientes, que puedan llegar a esto, como a veces podemos ver en nuestro medio, en los cuales los pacientes quizás fueron ignorados, quizás por falta de conocimiento, no tuvieron un tratamiento adecuado y todo ese potencial que tenían para desarrollarse no se aprovechó. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo para complementar. Sí, yo sí. Bueno, primero felicitar a Agustín. Una plática muy completa. Es muy ambicioso que ahorita con la plática que nos dio Agustín se quedara todo muy claro de la artrogriposis. Hay textos muy extensos al respecto. Me parece que fue una labor muy satisfactoria haber puesto todo esto en una hora. La verdad es que a mí me pareció muy completa. Gracias. Pero sí, a fin de aclarar algunas cosas, sobre todo por la situación de que a lo mejor a nosotros se nos hace un poquito difícil ver con la frecuencia que se puede ver en centros más grandes, por ejemplo, aquí en el servicio de pediatría. Yo les platico de cómo a mí me ha ido en la feria, ¿no? Entonces, yo creo que un ingreso de artrogriposis era algo así como una leyenda urbana, que alguna vez a alguien le tocó un ingreso de artrogriposis, que se la pasó toda la madrugada leyendo, pero nunca nadie conoció a ese residente, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía así que estar en el R3, híjole, que no llegue el ingreso de artrogriposis, pero no es tan frecuente. Curiosamente aquí, bueno, al menos a mí, en todo mi R3 nunca vi una, y los estuve viendo ya prácticamente hasta cuando estábamos haciendo la especialidad de pediatría. Entonces, lo importante es que la sepan reconocer, ¿no? Entonces, lo que decía Agustín al inicio, que es un espectro, más que hablar de artrogriposis, como decir, esta es la artrogriposis, o sea, hay que hablar de ella como un síndrome de hipomotilidad fetal, que se puede dar por muchas causas, que es ya lo que ya enumeraba Agustín. Y entonces puede ser un síndrome de hipomotilidad fetal, y va a ser, por ejemplo, azul, pero puede ser azul más subido. Entonces va a ser una gama de matices y de intensidad, y dependiendo de qué intensidad es el pronóstico que va a tener el niño. Así, para ser muy breve y muy conciso,
todos los niños, más o menos al tiempo de los 6 o 7 años, y tenemos que tener la generalidad de, por ejemplo, el niño de PCI, el niño de artroliposis o el niño con miodisplasia, que son situaciones que son un poquito, no un poquito, puede ser mucho discapacitantes, que realmente alcanzan su máximo o su plenitud de independencia o de que puedan deambular. Pero no quiere decir que así vayan a prevalecer. Entonces, habrá algunos niños de artroliposis que a los 6 o 7 años alcanzaron a pararse por sí mismos, dar unos cuantos pasos, y sin embargo, eso no es deambular. Deambular significaría que solito, sin que nadie le esté sosteniendo de las axilas, sin que nadie le esté sosteniendo, o sea, que él hiciera la marcha. Pues eso sería una marcha libre, ¿no? Sin embargo, si algún niño la puede alcanzar más o menos por esa edad, no quiere decir que siempre va a prevalecer así, porque ese niño va a embarnecer, va a subir de peso, y generalmente hay una ley en la física, y la elasticidad de los músculos depende de la relación que hay entre la longitud, entre lo que es la fibra muscular y la longitud del tendón. Entonces, por ejemplo, una contractura del glúteo va a ser muy difícil que ustedes lo van a ver porque es muy nada de tendón y prácticamente todo es masa muscular. Pero, por ejemplo, los isquiotibiales, el psoas, el tendón de Aquiles, en el que el tendón es más largo, el tibial anterior, entonces el tendón es más largo y el músculo más corto, entonces esa relación sí es distinta, entonces sí son más factibles de contracturarse. Entonces, conforme va creciendo el niño, pierde elasticidad. En el caso de la artroliposis, el niño que podía pisar y más o menos y caminaba y se sostenía su peso, cuando sube de peso, entonces ya no puede hacer. Entonces, no todos los niños se van a parar sobre sus dos pies, no todos los niños van a caminar libremente. La idea es eso que también decía ya Agustín, la movilidad eficaz, aunque para ello tengan que llegar a una amputación. Porque hay niños que no puedes extender las rodillas, no puedes extenderles sus pies, pero sin embargo, para darle un pronóstico distinto al de las últimas fotografías que mostraba Agustín, lo que tienes que ofrecerle es una amputación supracondilia, adaptarle prótesis de apoyo isquiático, y con eso el niño va a deambular libremente. Entonces, van desde pacientes que pueden tratar con yesos o férulas nocturnas, como algunos que se presentaban ahí, hasta el niño que no vas a poder resolver ni con férulas, ni con yesos, ni con cirugías, ni con liberaciones extensas, ni con osteotomías, y finalmente tienes que amputar, pero siempre con la idea de darle esa deambulación eficaz de la que hablamos de esto. Y pues nada más era lo que quería comentarles. A mí me parece que más sería redundante, eso es muy bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?